No estoy solo. Un mundo de sombras. Una penumbra solitaria camina por el páramo. Su capa es perfectamente lisa, sin una sola pega, sus extraordinarios ojos ocultos por una profunda capucha. Camina con confianza, para no mostrar su debilidad, pero su alma es tan pesada. Parece que sus piernas se doblarán bajo el peso de su pena un poco más. Es Ichigo Kurasaki, antiguo Shinigami interino, y ahora, una mera penumbra con ojos inquietos. Qué difícil es, pensó. Sin el viejo, se había vuelto bastante solitario. Solía decir que él también solía caminar solo, hasta que me encontró. Ahora entiendo por qué me pidió que fuera con él. La soledad, odio esa sensación, pero odio aún más la sensación de impotencia. Antes ayudaba a todo el mundo, después de que mi madre se sacrificara por mí, intentaba evitar la muerte de inocentes, pero ahora, maldita sea, cuando recuerdo la cara del viejo, se me rompe el corazón. El mundo de las sombras. Hace 3 días. Dos medias sombras, que hablan sin decir una palabra, pero desde hace unos 10 minutos, ambas están en silencio. El silencio es tenso desde hace tiempo, pero no les importa mucho. Uno está pensando en cómo retomar la conversación, y el otro en cómo decirlo suavemente y no alterarlo demasiado. Comillas, ¿a quién quiero engañar? Me encariñé mucho con él y él se encariñó conmigo, y eso es una pena. No debería saber. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que sí. Después de todo, ahora no estará perdido, ni siquiera solo. Sus ojos le ayudarán a encontrar compañeros. Y yo. Y tengo que ir. No importa cuánto me duela a mí o a él. Es necesario. No hay otra manera. Ya he visto al hombre con el que compartiste el resto de tu vida durante tanto tiempo volverse lentamente loco y convertirse en una sombra. Y no quiero que vea eso. No quiero. Fue lo que pensó el anciano. Lo sabía. Que su tiempo se estaba acabando, pero que necesitaba explicarlo todo para que Ichigo lo entendiera y lo aceptara. El terrible silencio. ¿Cómo romperlo? No se me ocurre nada. El viejo se ha convertido en un segundo padre para mí, y, ahora, su manto de sombra se está derritiendo ante mis ojos, y no puedo hacer nada para ayudar. La impotencia es un sentimiento insoportable. No hay manera de sofocarla, ni de eliminarla. Nunca pensé que volvería a sentir esto. Si hubiera algo que pudiera hacer para ayudar, haría todo lo posible, pero aquí no es como en otros mundos. Todo aquí se basa en una sensación de desesperanza y miedo. Lo siento más que nunca, pero no puedo cambiar nada. ¡Qué terrible! El anciano tuvo el valor de explicar todo, antes de que pudiera terminar sus deprimentes pensamientos. Ichigo. Ichigo llamó al chico, sabiendo que podía oírle, pero tenía que sacar a su alumno de sus pensamientos, y podía decir por la emoción evidente en la cara de Ichigo que no estaba teniendo una experiencia muy agradable. Necesito hablar contigo. El anciano hablaba con seriedad, pero sus pensamientos tenían una pizca de pánico. No hay ningún otro lugar al que retirarse. Tengo que contarle todo. No es solo para mí, sino también para él, así que... Sí, profesor. Ichigo comprendió de qué iba a tratar la conversación, pero no en qué iba a consistir. Eso es imposible. Es su maestro como un cuchillo en el corazón, teniendo en cuenta que estoy a punto de dejarlo. Hay que juntarlo todo. Tomar decisiones era difícil para el anciano, pero aún más difícil era explicarlo todo. Ichigo, necesito irme, dejarte atrás y viajar solo. De un tirón, el anciano soltó. Le costaba hablar, pero le costaba aún más mirarle a los ojos, porque Ichigo se había convertido en algo más que su aprendiz o amigo, Ichigo se había convertido en un hijo para él. Y al dejarlo solo, en este vasto mundo, el pobre corazón del anciano se desgarró y le dolió el alma de tal manera que parecía más fácil morir. ¿Pero por qué? Su voz era ordinaria, pero sus ojos, expresaban el anhelo y la soledad que llenaban su corazón. Porque mi capa se está rasgando, cada vez más a cada minuto. He visto a las medias sombras convertirse en sombras, y no quiero que lo veas. Con cada palabra más dura, con cada segundo que pasa peor, pero, es necesario. Aprende Ichigo, tengo que ir. Tengo que hacerlo. No quiero, un día, preguntarte comillas quién eres. Y entonces estarás solo, es un gran plan. Ichigo se enfadó, pero inmediatamente se arrepintió, porque si el profesor lo decía, entonces, lo haría. Y no hay forma de evitarlo. Disculpe. Pero realmente, estarás solo, ¿es eso mejor? Y los ojos llenos de esperanza, pero, las esperanzas, en este mundo, no están destinadas a cumplirse como los sueños no están destinados a cumplirse. Sí, Ichigo. Y una leve y amable sonrisa apareció en el rostro del anciano. ¿Sabes?
Morir solo es más fácil y sencillo. Y tú encuentra una compañera y olvídate de mí, ¿vale? Pero ¿cómo podría, voluntariamente, olvidarte? Me has enseñado mucho. Te has, te has convertido en un padre para mí. El viejo lo sabía, pero había que tranquilizarlo para que no siguiera. Su corazón se sintió cálido y fácil. Pero su interlocutor tenía una amargura por la pérdida en su corazón que solo el tiempo podría lavar. Pasó 1 minuto, 2 minutos, e Ichigo se calmó y se reconcilió. Gracias, maestro, por todo, dijo. Miró a los ojos del anciano y vio la calidez del cuidado y la seguridad de que todo iba como debía. Gracias, Ichigo. El anciano se rió bruscamente, e Ichigo solo sonrió porque entendió por última vez. Necesitaba un poco de ánimo, así que. Porque yo. Vosotros sois los que habéis hecho tanto por mí, y ni siquiera tengo nada que devolveros, y además. No digas eso, Ichigo. Ichigo, dijo, mirando al hombre mayor con una expresión severa. Me has dado una alegría que no veía desde mis días en el mundo de los vivos, me has mostrado lo honorable que puede ser un hombre, y me has hecho, aunque sea por poco tiempo, sentirme maestro y mentor de alguien y, Ichigo abrazó al anciano. Padre. Le devolvió el abrazo y dejó escapar una pequeña lágrima de felicidad, que ahora mismo era mucha. Qué bueno saber que alguien te necesita, pensó el anciano. Nunca te olvidaré, maestro, escucho. No hagas promesas como esa. Le dio una palmadita en la espalda a Ichigo, se separaron y se miraron a los ojos y supieron. Es la hora. Adiós, Ichigo. Espero que no nos volvamos a ver. Lo dijo con la misma sonrisa amable y solidaria, haciendo que uno se sintiera como en casa y acogido, como si todo estuviera bien. Pero, por desgracia, no fue así. Ambos lo comprendieron, pero no dieron la cara, para no causar más dolor a quien se despedía, para siempre. Sí, solo pudo pronunciar Ichigo. Aunque había una sonrisa en su rostro y felicidad en sus ojos por su amada, un nudo amargo se le quedó en la garganta y le impidió hablar. Tal vez sea incluso mejor así. Ichigo pensó. El anciano dejará de sufrir, porque cada día, en este mundo, se lleva los recuerdos, y eso trae un dolor interminable. Creo que cuando llegue mi momento, me sentiré tan feliz como se siente ahora el viejo, pero por ahora. No. No puedo mostrarle al viejo lo que siento. Ya ha tenido bastantes problemas con esta conversación, y si me quejo por ello, ¿qué pasará entonces? No se puede. Más tarde, tal vez, pero no ahora. Menos mal que los pensamientos de Ichigo fueron interrumpidos por su profesor, o la máscara de felicidad se habría resquebrajado, y nadie quería eso. Llevar capucha, el anciano decidió dar un último consejo a su alumno y, aunque con nombre, hijo, no muestres tus ojos a nadie, continuó, recogiendo a Ichigo. Poniéndose él mismo la capucha, vio cómo, en la oscuridad, de esa misma capucha, los extraordinarios ojos brillaban de bondad. Encuentra compañeros, y si tienes suerte, amigos, lo dijo el anciano de una manera que hizo que Ichigo recordara cómo su madre, sin más, lo recogía para la clase de karate. Y eso hizo que doliera aún más, pero al mismo tiempo, era agradable saber que alguien se preocupaba por ti, incluso en un lugar como este. Alguien se preocupa tan desinteresadamente que te sientes como un niño frente a un padre, pero, no es así. Si tus amigos vienen a buscarte, desde la sociedad de almas o el mundo de los vivos, y es demasiado tarde, llévalos a la cresta occidental. Hay un abismo entre los mundos allí, podrán salir, pero si pueden, vayan con ellos. Una pregunta muda apareció en los ojos de Ichigo y el anciano se apresuró a responderla. No vayas solo. El lugar está fuertemente custodiado, pero podéis pasar juntos. Sonrió más amablemente, aunque no sabía dónde más, ni había visto nunca a Ichigo. Vuelve a tu mundo. Te están esperando allí, estoy seguro. Bien. Había un rastro de fatalidad en su voz, pero no era el momento de prestar atención. Había que dar algunas instrucciones para que el mocoso pelirrojo no muriera. No te acerques a las sombras, pero tampoco te escondas. Está en tu mano enfrentarte a ellos, pero, sin motivo, no lo hagas. Vive todo lo que puedas. Cuánta soledad habrá para mí. No estoy seguro de poder vivir, más bien sobrevivir, pensó Ichigo, pero también escuchó las últimas instrucciones del anciano. Tus ojos te mantendrán fuera de los problemas y a los demás fuera de los problemas. Me pregunto quién es para los demás. El anciano espera que encuentre un compañero, tal vez, pero no lo protegeré. Los pensamientos de Ichigo sonaban como los de un niño resentido, pero ¿qué se le va a hacer? Tal cual. Lo habría dicho en voz alta,
pero no quería arruinar las esperanzas de su profesor. Y una última cosa. Si tienes que matar, no pienses que es un asesinato. El anciano no esperaba que Ichigo entendiera, así que esperó la pregunta y no tardó mucho. ¿Cómo es eso? Y sus ojos no entienden, como los de un niño. El anciano solo sonrió ante este comportamiento. Conocía a Ichigo desde hacía mucho tiempo, según los estándares del mundo de las sombras, ya que nadie vive mucho tiempo en este mundo, y conoce su carácter, así que no se sorprendió en absoluto. Pero era difícil de explicar. Matar a alguien que tiene una sombra dentro liberará su alma. Renacerá. El asombro de Ichigo no tenía límites. Y el anciano continuó. Por eso las medias sombras luchan tan a menudo. Lo vi, pero, hasta hace poco, no lo entendí. El anciano aún veía confusión en los ojos de Ichigo. Bueno, ¿cómo puedo explicarlo? Y entonces tuvo la maravillosa idea de hacer un paralelismo con su vida anterior. Cuando mataste a los habitantes de los mundos inferiores, no los mataste para siempre. Sus almas renacieron. Aquí pasa lo mismo. Pero dijiste que no podías salir de aquí, dijo Ichigo con vacilación, sin el menor atisbo de incredulidad. Sí, lo pensaba, pero ahora he cambiado de opinión. Ahora prométeme que no te compadecerás de las sombras ni te culparás de sus muertes, exigió secamente. Exigió con presión. Ichigo no tuvo más remedio que aceptar. Bien. El anciano sonrió, una vez más, pues ya había conseguido molestarse un poco con su a veces incomprensible aprendiz. Se quedaron en silencio, y luego pensaron al mismo tiempo. ¿Cómo es la hora? Ve y no mires atrás, Ichigo. ¿Está claro? Preguntó, solo para escuchar su voz, una última vez. Sí. Adiós viejo maestro. Se miraron a los ojos, y luego Ichigo se apartó y siguió adelante, en su propio viaje. Y el anciano dijo en voz baja. Adiós Ichigo. Encuentra tu felicidad, incluso en un lugar tan infeliz. Creo en ti. Y dándose la vuelta, él también siguió su camino. El anciano pensó que Ichigo no oía nada, porque ya estaba bastante lejos, pero, su oído, incluso cuando estaba vivo era bueno, y después de su muerte, mejoró aún más, por lo que su corazón se resquebrajó, pero por ahora, no le dolió. Por desgracia, solo por ahora. El dolor llegó al darse cuenta de que estaba solo, y probablemente para siempre, solo. Ichigo llevaba más de 2 días caminando. En el pasado, ese tiempo pasaba desapercibido, pero ahora, las sombras no necesitan descansar, por lo que no pueden morir de exceso de trabajo, las sombras no necesitan comida, por lo que no pueden morir de hambre, las sombras no necesitan agua, por lo que no pueden morir de deshidratación. Pero las sombras pueden morir, o mejor dicho, volverse locas de soledad, y eso es lo peor. Pero he aquí que dos figuras con capa aparecieron en el horizonte. Las capas eran tan rectas como la de Ichigo, lo que significaba que tenían la misma fuerza. Pero aquí está el problema. Como hay dos de ellos, y estoy solo. O me obligaba a huir, cosa que nunca haría, o me quitaba la capa y destruía todo lo que había en un radio de, digamos, 5 kilómetros o más, me di cuenta, ya que el anciano parecía estar tardando en darse cuenta del plan de Ichigo. Hombre, parece que no viviré mucho. Ichigo pensó. Y las dos medias sombras se fueron acercando, estaban a unos 500 metros. ¿Cómo eso es? Tengo que cerrar los ojos o los verán. Menos mal que sé leer Reatsu. Es una gran habilidad, y lo que es más, es práctica. Tengo mucha suerte con mis ojos. Ichigo pensó con satisfacción. Pero he aquí, la penumbra, bastante, cerca. Coma su Reatsu. Eso no puede ser. ¿O sí? Pensó, escudriñando toda la zona, pero aparte de él y de ellos dos, no había nadie. Caminaban, muy juntos, tan cerca que se habrían rozado. A medida que se acercaban, Ichigo se convenció finalmente. ¿Cómo son ellos? Estoy seguro de ello. Pensó Ichigo, y entonces se detuvo y se dio la vuelta. También lo hicieron esos dos. ¿Cómo así que tampoco se han olvidado de mí? No había límite a su alegría cuando se cruzaba, primero con los inteligentes y tranquilos, y luego con los sarcásticos e incluso, ligeramente maníacos, pero tenían una cosa en común, la amabilidad. Además, y no es sorprendente, Ichigo vio un patrón en sus ojos, el mismo patrón. Podría jurar que vio el mismo patrón en sus ojos. Pasaron un par de minutos en silencio y mirándose a los ojos. Todos sabían que eran reconocidos, pero nadie sabía cómo iniciar una conversación. El primero en decidirse fue, por supuesto, uno de los desconocidos, algo que los tres esperaban. Hola, Rey, lo dijo con indisimulada sorna,
pero nadie se sorprendió. Ichigo se alegró de volver a escuchar esa voz, porque ya no estaba solo. Hola Ichigo, Zangetsu. Se limitó a asentir a este último, y este le devolvió el saludo. Veo que tenemos los mismos ojos. Ichigo continuó, en su tono habitual. Supongo que sí. Ichigo respondió. Sonaba cauteloso, ya que era consciente de su ausencia y de su inesperada astucia. Bueno, hay una pequeña diferencia. Ichigo también habló. ¿Qué es, si no un secreto? Ichigo estaba claramente sorprendido, pero lo ocultó lo mejor que pudo. No, no lo es. Tienes un patrón más brillante. Ichigo miró a Alex Shinigami sin comprender, y decidió explicarse. Nosotros tenemos un patrón que se desvanece en el iris, pero tú tienes uno que brilla en blanco. Aunque no es de extrañar, ya que somos algo así como del mismo cuerpo, y tú eres nuestro medio, así que tus ojos son más fuertes. Ichigo estaba indeciblemente sorprendido por lo que estaba sucediendo. Supongo que no soy el único al que le ha cambiado el mundo. Pensó con tristeza. No deberíamos dejar el circo. Zangetsu habló. Ambos le miraron sin comprender, y este último suspiró. Quitémonos las capuchas. Sugirió. Y todo el mundo se los quitó. Las capuchas se cayeron, al igual que las de los hombres. Al final, el uniforme de Zangetsu, aunque Ichigo pudo adivinarlo por la forma en que el Zanpakuto se había hecho más pequeño, pero Ichigo era el mismo, solo ligeramente más oscuro. Probablemente la influencia del mundo de las sombras. Ichigo pensó. No has cambiado nada, King, dijo Blank, y sonrió. Por extraño que parezca, el gesto hizo que Ichigo se sintiera más cálido. Tú también te has vuelto un poco gris. El antiguo Shinigami sonrió, pero no perdió la oportunidad de burlarse de su eterno rival. ¿Te has quedado sin lejía? Zangetsu se limitó a sonreír ante eso, pero Ichigo decidió responder de la misma manera. Y tú debes haber estado en el barro en algún lugar para estar tan negro. No le pareció suficiente. Es repugnante de ver. ¿Por qué no te bañas? Y volvió a sonreír. Volvió a sonreír, y parecía estar a punto de iniciar una pelea a muerte, como siempre. Tensa Zangetsu, que vio esto, decidió intervenir, de lo contrario tendría que hacer un campo de batalla aquí, perder todas sus fuerzas y convertirse rápidamente en las sombras. Oh, ¿quieres parar? Sois como niños. Dijo, pero no tuvo en cuenta el hecho de que él mismo, ahora, parece un adolescente, y por lo tanto. ¿Quién lo diría? Ichigo se rió, hasta las lágrimas, pero aún encontró tiempo para burlarse de los demás. Mírate, pareces un niño, y sin embargo nos dices algo. Y miró a Ichigo, que reía en silencio, como si buscara apoyo. Pero antes de que pudiera decir nada más, Zangetsu explotó, muy tranquilo, a su manera. Puede que yo parezca un adolescente, pero tú te comportas como un bebé. Y eso es todo. En ti estaba fuera de sí y dejó de hablar, concretamente. Y tú cállate la boca, Kinky. No eres quien para juzgarme. Y entonces comprendió el sentido de la primera frase que había pronunciado y su discurso se cortó. Miró en el mismo lugar con el que estaba discutiendo, a Ichigo. Y este se quedó perplejo, pero decidió resolverlo, como siempre, rápidamente, y por tanto, así que, cuéntame más sobre eso. Parecía serio. Zangetsu sabía que no podían salirse con la suya, pero Ichigo trató de evitar responder. ¿Dónde? Sonaba inusualmente temeroso, y estaba como si tuviera que huir pronto. Desde que el viejo Zangetsu se convirtió en Kinky. Ahora el vacío descartó la idea de huir también. Bueno, como lo digo, nosotros. Ichigo, por primera vez, vio a Ichigo tan confundido e indeciso, por lo que se dio cuenta de que esto es serio. Mierda. Tal vez pueda ayudar a explicar. Ahora vacío, o quizás ya no vacío, se volvió hacia su compañero. Pero no reaccionó de ninguna manera, pero entonces, como si tuviera una idea. Y vayamos al refugio, o las sombras podrían venir. Y, dudoso, Zangetsu miró a Ichigo con esperanza, exactamente igual que Ichigo. Vamos. Ichigo habló. Supongo que necesitamos un ambiente tranquilo. Miró a las partes anteriores de su alma, y ellas solo asintieron y avanzaron, mostrando el camino. Habían pasado algunas horas de su viaje y ya se acercaban a una especie de cueva. Tal como Ichigo sospechaba, se detuvieron allí. Cuando todos se hubieron acomodado en las piedras que habían sido esparcidas por toda la cueva, aparentemente desde su formación, hubo un silencio opresivo. Nadie se atrevió a decir una palabra. Era obvio que los narradores estaban pensativos y sus agradecidos oyentes les dejaron ordenar sus pensamientos. ¿Cómo así? Esta va a ser una conversación difícil. Ichigo pensó.
Pero este horrible silencio lleva ya más de 10 o incluso 15 minutos. Tenemos que parar esto. Bueno, ¿vas a decir algo tú o tengo que aprender a leer la mente? La situación se había aligerado un poco, lo que alegró a todos. Puedes intentarlo, Rei, con tus ojos es muy posible. Ichigo, actuando como siempre, pero algo en él había cambiado. Estaba un poco tenso y nervioso. Pasaron otros 5 minutos. Ichigo miró a sus amigos, y de vez en cuando se miraban entre ellos como si quisieran elegir un voluntario para la historia. Y entonces Ichigo no pudo aguantar más. Su paciencia se había agotado y no le quedaban energías para esperar. ¿Me vas a decir algo o no? Su voz retumbó en la cueva hasta el punto de que parecía que se iba a derrumbar. Los dos se levantaron del grito y, de nuevo, se miraron y pensaron al mismo tiempo. Coma es mejor ahora que salir de los escombros más tarde y, en un estado de media vida, decirle algo. Así que decidieron sacarlo todo a la luz, para estar seguros, como se dice. Sí, Ichigo. Alguien que se hacía llamar Zangetsu comenzó. Tenemos algo que decirte. Y ambos miraron a Ichigo. Bueno, se limitó a responder, pero con presión, porque su paciencia ya se había agotado y solo la comprensión de que sus poderes estaban severamente limitados evitó que la pelea comenzara. Algo sobre tu fuerza y la nuestra. Ichigo continuó titubeando. Ichigo no quiso responder, pero miró primero a uno de ellos y luego al otro. Pero eso es algo que podría no gustarte. Continuó, con gran precaución. Pero yo debería saberlo todo, no. Ichigo ya se había calmado. Oh, King, si lo supieras todo, te explotaría la cabeza, hace tiempo. Ichigo miró a Ichigo, pero después de notar la mirada amenazante decidió mantenerse al margen. Pero te diremos lo que necesitas saber. Se recompuso inmediatamente. Sí. El que se llamaba a sí mismo Zangetsu decidió no tentar a la suerte y avisó de inmediato. Pero escúchanos y no interrumpas. ¿De acuerdo? Y tal esperanza de una decisión tranquila. Bien. La respuesta complació a los dos narradores. Bueno, empecemos entonces. Ichigo se relajó y se recostó en la gran roca a modo de cama. Mirando al techo de la cueva comenzó la historia. Ya sabes que tu padre es un Shinigami, ¿no? Y miró a Ichigo, que solo asintió como respuesta. Está bien. Pero no sabes nada de tu madre. ¿Cómo? Ichigo estaba desconcertado. Y había una razón para ello. Sin embargo, pensó. Si mi padre se pasó toda la vida ocultando el hecho de que era real, ni siquiera temporal, lo que yo era, un Shinigami, entonces ¿por qué mi madre no iba a ser? Bueno, digamos, una Kinki. Bueno, tu madre era una Kinki. Y ambos miraron a Ichigo. De alguna manera no me sorprende. Respondió a sus elocuentes miradas, y pensó para sí mismo. Comillas, ¿estoy teniendo una premonición? Vaya. Pensaba que ibas a iniciar una pelea o al menos una rabieta, pero eres tan poco aguerrido. La calma de Ichigo golpeó a Blanco. Primero, he olvidado cómo sorprenderme, y segundo, ya estamos muertos, por si no te has dado cuenta. Ichigo dijo esto, con una cara y una voz perfectamente calmadas, para sorpresa de los otros dos participantes en la conversación. Bien. Ichigo se estiró con una voz bastante lúgubre, y decidió pasar a la parte principal de la historia. Bueno, ambos representamos tu poder. Yo represento el poder del vacío, por supuesto, y él, señaló con el dedo al hombre sentado a su lado. La fuerza de Kinki. ¿Y los dos sois mi Zanpakuto? No. Ichigo no quería hacer la pregunta que ya había respondido, pero quería confirmar sus sospechas. Bien por ti. Adivinando. Pero tu versión no es del todo cierta, ya que si no tendrías dos cuchillas. ¿No lo crees? Y esperando que Ichigo asintiera que quería continuar, pero se lo impidieron. Somos uno de sus Zanpakuto juntos. Dijo Zangetsu. Tu poder de Shinigami se divide por la mitad entre nosotros. Y ambos hemos sido transmitidos a ti por tu madre, Ichigo como el sello, en blanco en ella, y yo como el espíritu y el poder del Kinishi. Y le digo de una vez que su amigo Ishida no tiene ese poder porque no es sangre pura. Miró a Ichigo y leyó todo en sus ojos. Y tú lo eres. Se sentaron y esperaron una reacción, pero todo lo que siguió fue una pregunta. ¿Cómo debo llamarte entonces? No se esperaban una pregunta así, y por eso se quedaron pensando un momento. Entonces se miraron y respondieron con una sola voz. Como antes. Ichigo no se sorprendió, porque al igual que él amaba la coherencia, los antiguos habitantes de su mundo interior también lo hacían. Nada ha cambiado, pensó Ichigo con alegría. Bueno, fue todo lo que pudo responder. Y una sonrisa floreció en el rostro del antiguo Shinigami temporal, mientras la amabilidad volvía a sus ojos. Después,
Hablaron largo y tendido, pero en su camino. Caminaron hacia ninguna parte, porque en el mundo de las sombras no hay carreteras ni caminos, vas a donde quieras sin ver el camino, pero, por ahora, el camino no era importante, porque los viejos amigos, una vez más, se reunían. Juntos, mientras hablaban, no se dieron cuenta del tiempo, lo que alegró a todos, pero hubo algo más, porque el alma de Ichigo se animó, calentándose con su calor, por un pensamiento. No estoy solo. Lo que le dio una gran alegría y el deseo de seguir viviendo, aunque solo fuera una vida como esta. Comienza la misión de rescate. Sociedad de Almas. Hacía una semana que el equipo de Kurosaki había entrado en la puerta de la biblioteca secreta del clan Kuchiki. En la biblioteca del clan, aunque secreta, solo encontraron una mención, aunque inconmensurablemente aterradora, pero no había datos ni descripciones de las propias sombras o medias sombras. Así que siguieron adelante. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrar algo que mereciera la pena se desvanecía ante sus ojos y el experimento empezaba a parecer inútil. ¿Cómo vamos a salvar a Ichigo si morimos al primer ataque? O peor, nos convertimos en sombras nosotros mismos. Tales pensamientos se les ocurrieron a todos minuto a minuto. Pero Rukia trató de animar a todos. Al principio parecían tener éxito, pero luego todos se volvieron aburridos y empezaron a trabajar más lentamente. Así pasaron 3 días. En el cuarto día de búsqueda, Orihime decidió asumir la responsabilidad de Rukia para animar a todos. Habló con todos y les hizo ver sus recuerdos de Ichigo. Y recuerda cómo Kurosaki-kun nunca se rindió, recuerda cómo siempre salvó, ayudó y se preparó para una pelea incluso si sabía que no lo lograría, recuerda ese día. Y su cara. No había sombra de miedo, de incertidumbre, ni de arrepentimiento, de autocompasión, sino solo el deseo de salvar. Y esa sonrisa de despedida suya, dijo entonces. Y todos recordaban todas las batallas, sus victorias, sus derrotas, recordaban todo. Desde entonces han estado trabajando y buscando información, varias veces más fuerte. Sabían que Ichigo no les estaba esperando, pero querían ayudar, ya que él siempre les había ayudado. Ahora es nuestro turno de ayudarlo y sacar a ese idiota héroe pelirrojo. Rukia gritó una vez. El sexto día terminaron con la biblioteca de Kuchika y fueron a la biblioteca general de Seireite. Había esperanza, pero muy poca. Rebuscaron hasta la mitad de todos los pergaminos y libros, hacia el final del día todos querían dispersarse como siempre y continuar su búsqueda mañana, pero entonces, desde detrás de la estantería más lejana, llegó el grito de alegría de Renji. Lo encontré. Gritó. Y todo el mundo corrió inmediatamente hacia allí. Lo encontré, chicos. Cuando lo vieron, Renji estaba radiante. Escucha. Una colección de información de las sombras, escrita durante la primera y única guerra con el mundo de las sombras, leyó el título del libro. Los ojos de los 5 se iluminaron de felicidad y decidieron leerlo hoy. No había luz en la biblioteca. Les habían advertido de que la antigua biblioteca había caído en el olvido desde la llegada de la tecnología, aunque no mucha gente había estado allí antes. Han aparecido bastantes. Como había bastante luz, encontraron velas por sí solas. Rukia tuvo que correr a casa para conseguir un encendedor, o al menos una cerilla. Menos mal que el clan Kuchiki no estaba lejos. Cuando Rukia entró corriendo, todos pudieron ver un pequeño bolso en su hombro. El libro es grande. He cogido un tentempié para nosotros. Todos se alegraron de la noticia, pues no habían comido desde la mañana. Así que cuando hubieron comido, encendieron velas y las pusieron alrededor de la habitación para que hubiera luz. Cuando terminaron, decidieron abrir un libro y empezar a leer. Pero, había un problema, la letra era la de un médico, y tan incomprensible que incluso la futura doctora, Isis, aulló ante la imposibilidad de leer esta obra genial de un hombre que tenía una letra peor que la de un pollo. ¿Quién escribió esto? Es imposible de leer. ¿Pensó que alguien lo leería? Se indignó, y Orihime, rápidamente le quitó el libro y se sentó. Leyó unas líneas y dijo. Vamos Ishida-kun, puedes leerlo. Todos la miraron con asombro, incluso el siempre tranquilo Chad parecía sorprendido. ¿Cómo? Inoue, ¿cómo puedes leer eso? Preguntó el sorprendido Uryu más que nadie. Y ese, simplemente, respondió. Tengo muy buena relación con todos los profesores, así que a veces les ayudo a revisar sus cuadernos. Dijo alegremente, pero luego continuó con tristeza. Créeme, hay más de dónde vino eso. Cuando todos imaginaron cómo escribían los mismos alumnos de primer grado, se sintieron mal.
Pero no querían insistir en ello, así que se sentaron en círculo y Orihime abrió el libro desde el principio, empezando a leer. ¿Hay una historia aquí, para ser leída? Preguntó. Todos se miraron y asintieron enérgicamente. Sí, dijo Rukia. El título dice que fue escrito durante la guerra con el mundo de las sombras, es decir, las propias sombras. Bueno, Orihime seguía irradiando optimismo, pero quizás las cosas cambiarían al final de la lectura del libro. Entonces comencemos. Este libro está escrito por mí, Eldritch, de la familia Masui. Lo escribo para mis seguidores Shinigami y, simplemente, para aquellos que necesitan esta información. Tiene sentido, dijo Kinky con una mirada inteligente mientras se ajustaba las gafas. Ishida-kun, no interrumpas. Esto ya es bastante difícil de leer para mí. Orihime no estaba seriamente enfadada, y por eso Uryu, rápidamente, se calló. Y Inoue siguió leyendo. Si describo las sombras en sí y todo lo relacionado con ellas, entonces ustedes, mis lectores, probablemente no entenderán nada, así que mejor les cuento una historia, la historia de cómo perdí a mi amigo, en el mundo de las sombras. Y fui a averiguar todo esto. Los 5 nos miramos. Eso es lo que necesitamos. Rukia gritó. Pero Rukia, dijo Renji. Cuando Rukia miró a todos a su alrededor, no pudo ver ni un ápice de alegría en sus rostros. Una pregunta quedó en sus ojos y Abarai se apresuró a responderla. Dijo que había perdido un amigo. Y entonces cayó en la cuenta, pero como no era momento para el desánimo, decidió ser solidaria, aunque le costara hacerlo. Él perdió y nosotros no. Volveremos a tener a Ichigo. Mientras tanto, sigamos leyendo. Miró a todos y se dio cuenta de que se habían animado, aunque un poco, y ese fue el resultado. Mientras tanto, Orihime siguió leyendo. Sé que los que leen este libro viven muy lejos en el futuro, porque la mía y varias generaciones venideras no lo necesitarán, nosotros ya lo sabemos todo, pero tú sí lo necesitarás. Te hablaré de la guerra, pero no de todo, sino de lo más importante. Vivíamos tranquilamente, los Shinigami de nuestro tiempo, cada día, matando a los vacíos, pero teníamos pocos, así que la mayor parte del tiempo, transferíamos almas. Pero en un momento dado, descubrimos que, a veces, las almas eran robadas del círculo de renacimiento. Nuestros científicos empezaron a averiguar lo que estaba pasando, y lo hicieron. Las almas del círculo del renacimiento robaban sombras. Su mundo acababa de empezar y, cada día que pasaba, había menos almas. Esto nos alarmó, pero no podíamos interferir, así que esperamos. Cada día estaba como en ascuas y finalmente empezamos a prepararnos para la guerra. Y, como resultó, por una buena razón. Durante los preparativos de la guerra, empezamos a notar que había menos almas en Rukongai, pero antes de que nos diéramos cuenta, estaban atacando. Sus fuerzas eran pequeñas, y los matamos fácilmente, pero, éramos demasiado estúpidos para saber lo que estaba pasando. Cada Shinigami que tocó de alguna manera tocó las sombras. Se convirtió en ellas también. El equipo de Kurasaki se miró entre sí. En cada uno de ellos se podía leer una mirada de incomprensión y horror. Pero había que seguir leyendo, aunque era difícil. No podíamos llevar, fuera del campo de batalla, a nuestros heridos, y había muchos heridos. Tú no vives en nuestra época, así que no puedes entender lo que es abandonar a un amigo solo porque le ha tocado una sombra. Pero, con el tiempo, empecé a notar que los tocados por las sombras se convertían en algo intermedio, no una persona, pero tampoco una sombra. Lo vi cuando, un día, un Shinigami de un escuadrón cercano llegó con las sombras y empezó a buscar a su amigo que lo había abandonado. Aquella sombra conservaba su aspecto, pero llevaba un manto, yo lo llamaba manto de sombra, pero empezaba a desgarrarse, acortándose cada vez más y cuando el manto se evaporó por completo, comenzó la transformación. Esto ocurrió al final de la batalla, así que todo el mundo lo vio. Primero cayó al suelo y empezó a gritar, luego un denso capullo de oscuridad le rodeó, después, tras unos minutos, los gritos se apagaron y el capullo se abrió, y una sombra real salió de allí y huyó rápidamente a su propio mundo. Como escribí antes, en la batalla, perdí a un amigo y decidí ir tras él. El Shinigami que se había convertido en una sombra era débil, pero mi amigo era fuerte, así que decidí que todavía estaba vivo. Fui allí a través de un portal que nuestros científicos habían creado, fui solo, como voluntario. El mundo es imposible de describir, así que no lo intentaré, pero diré una cosa, es todo negro. Estuve vagando por allí unos días y al quinto día me encontré con mi amigo. Me alegré de conocerlo, pero él no.
Su capa estaba medio deteriorada, temía por mí y me pidió que me fuera. Me di cuenta de que era demasiado tarde, pero había una chica cuya capa estaba intacta y pidió que la sacaran. Resulta que solo los que no han gastado poderes de sombra pueden salir del mundo de las sombras, y la cantidad de ese poder, se puede ver en la longitud de la capa. Saqué a esa chica y se convirtió en Shinigami, sobrevivió a la guerra y se convirtió en mi esposa, y mi amigo se quedó allí. Ahora, estoy cumpliendo su última voluntad al describirlo todo. Me ha contado mucho de lo que voy a contarte. Tal vez las cosas cambien allí en los siglos venideros, pero esto es lo que he visto. Las sombras son coágulos del Reatsu del mundo de las sombras, no tienen sentimientos ni recuerdos, no tienen personalidad y se rigen directamente por su mundo. Las almas que aún no se han convertido en sombras, yo las llamo medias sombras, tienen su propia personalidad, sentimientos y recuerdos, pero desaparecen junto con el manto de las sombras. Asimismo, las medias sombras pueden utilizar el poder que les otorga el mundo de las sombras, pero puede agotarse muy rápida y fácilmente. Este poder, como los sentimientos con los recuerdos, absorbe el manto. Por lo tanto, la potencia de la penumbra se puede determinar por la longitud del manto. Y también, según mi amigo, hay sombras más altas, pero yo no las he visto, y mi amigo no podría describirlas, pero ten cuidado con ellas, porque son más fuertes que 100 sombras juntas. Orihime terminó de leer. Las lágrimas brotaron de sus ojos, e Ishida la tranquilizó, o más bien intentó tranquilizarla. Todos los demás estaban en estado de shock. Pasaron unos 10 minutos. Los chicos, un poco, se despertaron y empezaron a recordar, con detalle, todo lo que Orihime les había leído. No tenían ninguna estrategia, todo el mundo lo entendía. Al igual que el hecho de que no pudieran hacer frente a las sombras. Orihime había permanecido en silencio durante mucho tiempo, como todos los demás, pero decidió alzar la voz. ¿Qué vamos a hacer? Su voz era ronca, su mirada abatida y sin expresar nada. Ella se derrumbó. Salva a Ichigo. Sin pensarlo, el joven Kuchiki respondió. Su voz era firme y sus ojos estaban llenos de determinación. Cuando los demás lo vieron, se quedaron muy sorprendidos. Oye, ¿por qué me miras así? Nadie respondió, todos abrieron y cerraron la boca en silencio. El que respondió fue Urahara Kisuke, que salió de las sombras proyectadas por las velas. Están todos tan sorprendidos porque tú, Kuchiki-san, eres increíblemente parecido a Kurasaki-san en este momento. Ahora era el momento de sorprender a la propia Rukiya. Quería animar a todo el mundo, ponerlos de humor para la batalla, pero no creía que se estuviera volviendo como Ichigo. Su Ichigo. ¿Pero en qué me parezco a él? ¿Por qué Ichigo? Fue una pregunta que la molestó mucho. Pero Kisuke la interrumpió. Ichigo también los dirigió, señaló la empresa. Para salvarte y para otras batallas. Él, siempre, hablaba con la misma firmeza y confianza, y tenía la misma determinación en sus ojos que usted tiene ahora. Rukia estaba en shock mudo. Y todos los demás se sorprendieron de que Urahara hubiera llamado a Ichigo, simplemente, Ichigo, y no Kurosaki-san, como había dicho siempre. Chad fue el primero en despertarse y decidió hacer una pregunta. Urahara-san, encontramos toda la información en las sombras. ¿Qué es lo siguiente? A nadie le sorprendió tal actividad, ya que, como se dijo antes, todos estaban afectados por la partida de Ichigo. Pero todos esperaban una respuesta. Y ahora Sado-san, irás al mundo de las sombras. Urahara respondió con calma, pero cuando la compañía se dio cuenta de lo que acababan de decir, sus ojos se iluminaron. Pero, todos le miraron con incomprensión y esperaron una respuesta, pero Kisuke solo se cubrió la cara con su abanico y continuó. Sí. Siempre hay un pero. Tu protección, una especie de escudo contra las sombras, estará lista mañana, pero por ahora debes descansar. Sonrió, pero luego se puso serio. Y también, por favor, relea este libro un par de veces o, mejor, apréndalo de memoria o escríbalo. Al ver la pregunta, respondió. Es posible que necesites mucho esta información, así que asegúrate de tenerla memorizada para mañana o, mejor aún, para esta noche. Todos asintieron rápidamente. Sí Urahara-san, lo aprenderemos todo. Rukia estaba entusiasmada, pero las bolsas, bajo sus ojos, indicaban que estaba muy cansada, como, de hecho, lo estaban los 5 adolescentes. Aprende, 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 pero, de momento, necesitas dormir. El científico lo dijo con su habitual sonrisa, pero Renji estalló, en el acto, seguramente por los nervios y los días de insomnio. ¿Cómo vamos a dormir si esta noche ya nos vamos a otro mundo?
¿Acaso te escuchas a ti mismo, Urahara-san? El equipo de Kurasaki asintió enérgicamente ante esto, y aquel al que se dirigían todas las miradas solo suspiró con cansancio. ¿Qué puedes hacer con ellos? Están ansiosos por entrar en la batalla, sin darse cuenta de que, con su picardía y falta de sueño, solo pueden empeorar las cosas. Oh, ¿qué hacer? Así pensó Urahara, mirando al equipo, que está fuera de sí, pero no quiere admitirlo, así como el hecho de que en este estado, no pueden ayudar a nadie, ni siquiera a sí mismos. Y te das cuenta de que aunque te sepas todo el libro de memoria, pero te duermas en el campo de batalla, no solo no ayudarás a Kurosaki, sino que tú mismo te convertirás en una media sombra en cuanto llegues a ese mundo. Podrás dormir como mucho un par de horas por noche, e incluso entonces te turnarás. Cuando vio que lo entendían, se alegró. Al final, pensé que tendría que ponerlos a dormir con el Kido. Y dispersarlos a sus casas, yo mismo. Menos mal que lo entendieron, y ahora sí que habría que ponerlos a dormir, por enviarlos al mundo de las sombras de una forma tan real como un asesinato. Estos pensamientos nada felices rondaban por la mente del antiguo capitán de la 12ª Escuadra. Y ahora todos a la cama rápidamente. ¿Y qué? Esta noche, los veré a todos completamente descansados y listos para ir al mundo de las sombras. Rukia y Orihime no eran las únicas con talento para la inspiración, como era evidente por el alto espíritu y la rápida belleza de la retirada de Kurasaki a la cama. Todo el mundo se fue sin decir nada, porque no había necesidad de decir nada porque todos estaban contentos. Pronto te recuperaremos, Ichigo. Eso es lo que pensaban los 5, y eso les hacía locamente felices. Y Urahara ordenó tranquilamente todo, en la biblioteca, y, sin más, se fue a la cama. El día prometía ser el más ajetreado de los 9 días transcurridos desde el final de la guerra. 10 horas después. El centro de investigación de la 12ª Escuadra. Estamos aquí, señor Urahara. Los dos científicos que preparaban el equipo no necesitaron girarse para darse cuenta de que el equipo, dirigido por Rukiya Kuchiki, pero llamado equipo Kurasaki, ya había llegado, o más bien había entrado corriendo, ya que todo el 12º escuadrón llevaba varios minutos escuchando esta, en palabras del capitán Mayuri, reunión de imbéciles, con complejo de héroe recogido de Kurasaki. Se quedan allí, sin aliento por la larga carrera, casi encorvados, sin poder recuperar el aliento. Supongo que han estado corriendo así todo el tiempo, pensó Urahara, mirando a los recién llegados. No obstante, no me sorprende. Todos se parecen mucho a Kurasaki, después de todo. Probablemente lo aprendió de él. Como las manos del científico estaban ocupadas, nada impedía que todos vieran la sonrisa en su rostro, pero era una sonrisa inusualmente amable, no como siempre. Supongo que quiere recuperar a Ichigo, pensaron los 5 adolescentes, y luego cambiaron de opinión sobre el motivo de esa sonrisa. O no puede esperar a enviarnos al infierno y ver y grabar el mismo. Pero a partir de esto su espíritu de lucha no se evaporó, sino que solo aumentó su fuerza, porque el deseo de salvar a un amigo, y para alguien amado, no es una broma. Todos esperaron con impaciencia y en la misma impaciencia pasaron otros 10 minutos antes de que ambos capitanes se separaran del equipo y condujeran a los jóvenes a la mesa con todo tipo de inventos, completamente indignos de confianza. Aquí tienes tus escudos, y para los especialmente torpes, tu protección, le dijo Kurotsuchi a Mayuri con su habitual seguridad suprema, señalando 5, una especie de artilugios. Son recargables, así que podrían quedarse sin energía. En ese momento los 5, con horror, miraron a los científicos, pero para horrorizarlos del todo Urahara, que decidió continuar la historia, el antiguo subordinado, porque asustar a los pobres niños, para nada, e incluso antes de un experimento tan importante, al menos, imprudente. No te preocupes. Las baterías se cargan con tu Reatsu, quiero decir, explícate, dijo al ver el insolente intento de interrumpirle. Solo tienes que poner un poco de tu Reatsu en señaló el centro del aparato. Batería y se recargará y seguirá protegiéndote. Esperó a que le hicieran preguntas, y no tuvo que esperar mucho, porque, en un segundo, le bombardearon a preguntas. ¿Y si no queda Reatsu? Preguntó Orihime. Tenemos que esperar a que se recupere. Urahara respondió rápidamente. ¿Puede otra persona cargar el escudo, o solo debe hacerlo la persona para la que está hecho? Ishida. Urahara, hacía tiempo que tenía claro que el joven Kinki, no era indiferente a una pelirroja de pelo largo, y naturalmente querría protegerla, y así, estaba previsto. No. Ishida, Kun. Cualquiera puede cargar la batería,
Siempre que el Reatsu esté sin sombra, respondió el científico. Y entonces recibió otra pregunta. ¿Qué quieres decir con eso de sin sombra mezclada? Renji probablemente hizo la pregunta más correcta y buena, que Urahara no esperaba que hiciera, pero respondió. Es cuando no hay una gota de Reatsu de sombra. Todos asintieron comprensivamente, queriendo hacer más preguntas en blanco o totalmente innecesarias, pero fueron detenidos por la voz de Rukia. Tenemos que irnos. Habló en voz baja y silenciosa, con los ojos fijos en el dispositivo de transporte, pero no tenían opción, todos lo sabían. Así que, sin más, se acercaron a su amiga y, simplemente, se colocaron a su lado, pero Rukia sabía que la apoyaban de esa manera. A veces, no necesitaba palabras, sino una simple presencia. A menudo, esa misma presencia es un apoyo mucho mayor que cualquier palabra. Entonces, haremos los preparativos, dijo Urahara. Tú, ponte el equipo de protección mientras tanto. Mientras decía eso, se dirigió al dispositivo que abre los pasajes a los diferentes mundos. Pero antes de que pudiera dar un paso, una pregunta le sorprendió. ¿Cómo te lo pones? Preguntó Rukia, con curiosidad. Y fue entonces cuando el científico loco se dio cuenta. Ops. No creo que les haya explicado nada, pero, mejor, que Kurotsuchi se encargue de cocinar él mismo mientras yo entreno a las mentes jóvenes. Y Urahara, feliz, se escabulló, lejos del teletransporte, para enseñar a las mentes jóvenes. Así que, comenzó alegremente. Esto, señaló un pequeño aparato, un poco más grande que su puño. Un almacén de energía, pero está conectado al laboratorio, así que no puedes llevarlo contigo, y esto, metió la mano en medio de la tienda y sacó un medallón. Su protección. Él, orgulloso, miró a su propia creación, pues al capitán Mayuri, le importan un bledo sus subordinados, pero cuando desplazó su mirada hacia los voluntarios, se sorprendió. ¿A qué? Que sus rostros expresaban una total conmoción e incredulidad, con una gota de horror. ¿Nos van a proteger? Preguntó Renji con dudas. No es que él, ni nadie, deba confiar su vida a un medallón de 2 centímetros por 2 centímetros cada día. Sí. Abarai-san, ¿hay algo que le preocupa? Preguntó el científico con presión. Los 4 adolescentes más inteligentes, de toda la compañía, dieron unos pasos atrás, y uno, que no era el más inteligente, solo se separó. Esta cosa, en forma de gota, nos va a matar. Ya estaba gritando a todo el 12º escuadrón, pero los Shinigami de este escuadrón están acostumbrados a los gritos de su capitán, así que tampoco prestaron atención al grito del teniente del 6º escuadrón. Por el contrario, a Urahara le divertía la situación. Renji-san, este es mi invento personal y. Te aseguro que no te hará daño, te protegerá. ¿Y el uniforme? Bueno, Eruichi-san estaba aquí y ella insistió, al decir estas palabras se tocó el ojo morado de su ojo izquierdo, que a la sombra de su sombrero a rayas, no era visible. Que el uniforme sea así. Tras decir eso, todos los que lo oyeron no pudieron evitar sonreír, y el equipo de Kurasaki se rió con ganas, pero Urahara fingió no oírlo, aunque probablemente les habría hecho algo, pero desde el lado del portal se oyó la voz de Mayuri. El portal está preparado. Todos los que desean entrar en el mundo de las sombras, lo atraviesan. Después de decir eso, el Reatsu negro comenzó a acumularse en el lugar donde solo había un vacío. ¿Cómo entonces? Dijo Rukia en voz baja. Y las lágrimas no solicitadas acudieron a sus ojos, todos pudieron verlo, pero ella no trató de ocultarlo. Los Shinigami que escucharon esto recordaron aquel día y la hazaña que había hecho el Shinigami temporal Kurasaki Ichigo, por lo que todos, con una mirada, desearon buena suerte al equipo de amigos. Consigue tus medallones. Y vete, dijo Urahara. Los 5 amigos lo hicieron. En la entrada del portal, Rukia fue la primera en pararse. El pasaje, hacia el mundo de las sombras, ya se había formado, y a los lados, manos de sombra negras y pálidas, muertas, salían de vez en cuando, custodiando ese mismo pasaje, por lo que el equipo de Kurosaki activó sus defensas, y quedaron rodeados, casi, por una barrera invisible. Rukia suspiró y se adentró en la oscuridad, seguida por Renji, Orihime, Ishida y Chad en la parte trasera de la columna. Los 5 llevaban pequeñas mochilas de senderismo con provisiones. Cuando los 5 desaparecieron en la oscuridad, el pasaje se cerró y los 2 científicos se apresuraron a acercarse a los monitores que rastreaban la ubicación de los viajeros. Pero nada que les alertara de que habían llegado al lugar previsto, pero afortunadamente, un par de minutos después,
aparecieron 5 puntos rojos en los mismos monitores, que deberían llevar al Shinigami temporal a casa. Unos minutos antes. Un pasaje hacia el mundo de las sombras. Rukia entró en la oscuridad total, seguida a su vez por sus amigos. Cuando el pasaje se cerró, quedó completamente oscuro. Todo lo que tenían que hacer era avanzar, y lo hicieron. Tuvieron que juntar las manos para no perderse. Al cabo de 1 o 2 minutos de marcha, vieron una tenue luz al final, pero no se apresuraron a llegar, al contrario, avanzaron lentamente para no perder a nadie. Y luego, 3, 2, 1. Saltaron a la luz. Lo que vieron les impactó. Era un mundo sin color o sin ningún color, solo negro y gris. Tal y como escribió Eldritch en su libro. No hay colores en absoluto, dijo Rukia con voz sorprendida. Pero los demás fueron incapaces, incluso de asentir. Todo el mundo estaba sorprendido. Y había algo de lo que escandalizarse. Este mundo consistía en todos los tonos de negro y gris. El cielo era negro, pero parecía brillar con esta negrura. El suelo que pisaban también estaba hecho de sombras, pero era de un color gris sucio, las piedras, la ruina alrededor. Eso era el mundo de las sombras. Debe serlo, dijo Isis. Porque las sombras viven en este mundo, y el mundo debe corresponder a los que viven en él. Intentó parecer inteligente, pero había una nota de tristeza y arrepentimiento en su voz, y eso era algo que todos sentían. Porque, su amigo, su mejor amigo mutuo tuvo que vivir durante 9 días, ni siquiera para vivir, para existir en este terrible lugar. Estos sentimientos les habrían consumido si no se hubieran percatado del paso de una extraña figura solitaria. Su capa estaba casi intacta. Ichigo, gritó Rukia y se precipitó hacia esa criatura llamada Media Sombra, pero por suerte Abarai la contuvo, porque cuando la figura se dio la vuelta, todos pudieron ver su rostro. Era un adolescente, un chico. Los miró con cara de pocos amigos y siguió caminando. Rukia. No era él. Con total seguridad, Renji dijo. Y parece que el mundo de las sombras puede arrebatar no solo los poderes, los recuerdos o los sentimientos, sino también la mente, pues este chico la ha perdido definitivamente. Y Rukia-san, no te lances a cada penumbra que encuentres. Ishida la miró y continuó. Seguramente hay muchos aquí. Pero entonces, ¿cómo encontramos a Kurasaki-kun? Orihime estaba realmente preocupada, era obvio. Y nadie la culpó, porque así, sin más, todo el mundo estaba preocupado. ¿No deberíamos liberar algún Reatsu para que nos encuentre por sí mismo? Preguntó Chad, a lo que Uryu respondió con una carcajada, pero no pudo evitar hacer una mueca. Sí. Todo el mundo de las sombras estará aquí en 1 hora. No olvidas que hay otras medias sombras además de Kurosaki, probablemente poco amistosas, y nos convertirán en medias sombras seguro y ya está. Kurosaki no está aquí, e Ishida no tiene a nadie con quien discutir, así que se desquita con los demás. Y luego están esas sombras más altas, añadió Renji. Que, por cierto, no conocemos más que su aterrador poder. ¿Qué haremos entonces? Rukia hizo una pregunta que nadie se esperaba, pero entonces todos recordaron que, en primer lugar, ella no era Kurosaki y podía estar confundida, y en segundo lugar, hacía poco que se había convertido en su líder y los dirigía por primera vez, y nunca sabía cómo planificar. Sugiero que partamos y exploremos este mundo, tal vez encontremos a Kurosaki antes de quedarnos sin provisiones, sugirió Ishida. Entonces deberíamos llevar las capas que nos dio Gaara. Nadie podía decir nada en contra de las palabras de Renji, porque era la mejor sugerencia que habían tenido en el mundo de las sombras. Así que todos se pusieron sus capas negras, de color ambiental, y salieron a buscar a su amigo, y al mismo tiempo a averiguar todo sobre este nuevo, para ellos, mundo. La misión de rescate está a punto de comenzar. Rukia gritó en voz alta. Y todos respondieron de la misma manera. Sí.